Hola hermanos, buenas tardes. Me alegro de saludaros. Me alegro de poder hacer un estudio esta semana. Algunos de vosotros me habéis estado preguntando a lo largo de la semana pasada que cómo me fue la cirugía y todo eso, y la verdad ha ido muy bien, se ha estado sanando la herida muy bien. Mañana ya me quitan los puntos, perdón, hoy viernes me quitan los puntos, que estoy grabando esto un jueves. Y quería solamente deciros que, bueno, que muchas gracias por las oraciones, gracias por preguntar, por preocuparos y os lo agradezco mucho. Eso me ayuda, me anima a mí también a saber que estoy entre hermanos, que se preocupan por mí y puedo ser ministrado de esa forma, ¿no? Hoy es la última sesión sobre Filemón, la número 14. Hemos estado durante 14 semanas, madre mía, parece poco, pero 14 semanas con el tema de Filemón y algunas veces, pues, algunas semanas que hemos saltado, así que ha sido un tiempo prolongado, pero yo creo que ha sido un tiempo bastante importante, bastante bueno y del cual hemos aprendido mucho. Y hoy quiero terminar pues, con una cosa bueno, que a veces pasamos por alto, que son los saludos, las salutaciones, como dice aquí en la Biblia. Así que vamos allá. Vamos a la última sesión de Filemón. Os recuerdo que cojáis vuestro cuadernito, podáis hacer apuntes y os recuerdo que esto es sobre una historia de reconciliación. Vamos a Filemón 22, del versículo 22 al versículo 25. Y dice así: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Al final del todo. Este ya el final del todo. Hay gente que dice que la sección final es solamente la salutación, del 23 al 25. Hay gente que es más que coge también el 22. Yo he querido coger el 22 porque tiene sentido, es como ya parte final de la carta, ¿no? Ya hemos terminado, le da un par de instrucciones ahí Pablo a Filemón y ya después los saludos. Los saludos son muy, muy característicos de las epístolas, ¿vale? Son muy característicos y es muy normal que se empiece con saludos y se termine con saludos. Hay otros elementos característicos de las epístolas, que es por el cuerpo, las partes prácticas y todo eso, pero los saludos son muy característicos. Y vemos que esto es una carta normal de la época, era una costumbre que se daba en aquel tiempo de empezar saludando y terminar saludando. Pues más o menos igual que hacemos nosotros hoy día, ¿no? Que quiere expresar un poco de empatía, de querer que el otro sepa que es algo personal, que no es algo frío, un documento legal ni nada de eso, ¿no? Sino que es algo muy personal. Así que vamos a la parte de observación, como sabéis, que hemos estado llevando este curso de acción con el tema de la observación, interpretación y aplicación, que creo que para un estudio así, versículo por versículo, es lo mejor, nos ayuda a poder observar bien, interpretar bien y aplicar bien, como sabéis, y he estado repitiendo durante bastante tiempo. Así que vamos a ver quiénes son las personas que están presentes en este pasaje. Fijaros que hay bastantes personas, más de lo normal. Normalmente siempre era Pablo, Filemón y a veces Onésimo, pero en este caso, obviamente aparece Pablo, en un yo implícito, le dice el versículo 22, prepárame, también alojamiento, ese me es Pablo, el que está hablando. Ese tú implícito, ¿a quién le está diciendo que le prepare? Pues a Filemón. Ese tú implícito habla sobre Filemón. Y después hay varias personas que se encuentran aquí, principalmente a partir del siglo XXIII, y desde saluda Epafras, que era uno de los colaboradores de Pablo, que había instruido a la iglesia en Colosas. Epafras había sido alguien que había estado en Colosas y que había dado instrucción y que había enseñado el evangelio a la gente allí en Colosas, así que quizá probablemente por esa razón lo menciona el primero, no sabemos, pero bueno, el orden no es extremadamente importante, pero lo que sí está claro es que aparece ahí, ¿no? Le saluda a Epafras, le saluda a Marcos, le saluda a Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, muy interesante, mis colaboradores. Epafras
aparece como compañero de prisiones, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas aparecen como colaboradores. Obviamente Epafras también era colaborador, ¿no? Pero curioso que hace esa mención especial sobre Epafras y después hace una mención especial de todos los demás y junto con Epafras como colaboradores, ¿no? ¿Cuáles son los verbos que aparecen aquí? Pues prepárame es un verbo que está en indicativo. Espero es algo que el apóstol Pablo estaba esperando, pero no es un tipo de esperanza que no sabe qué es lo que va a ocurrir en el futuro, sino un tipo de esperanza que estaba fundada en el carácter de Dios. Por vuestras oraciones seré concedido, ¿vale? De eso hablaremos un poco más después. Concedido, eso es también otro verbo. Saludan, muy importante porque son los saludos. Y que al final, versículo 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Que la gracia del Señor sea con vuestro espíritu. Así que esos son los verbos que tenemos por aquí. ¿Cuáles son las conjunciones? Porque e i. Solamente tenemos un par de conjunciones aquí. La conjunción i está en el versículo 24, Demas y Lucas. Y no es muy importante. Pero fijaros que la conjunción porque sí es importante aquí. El versículo 22, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, está dando la razón por la cual le debe preparar alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así que recordemos, las conjunciones son partículas que unen diferentes frases y nos dice si hay un contraste, si hay una razón, si hay lo que sea. Entonces, en este sentido, el porque nos indica que hay una línea lógica, que hay una razón por la cual hay que preparar el alojamiento, porque Pablo iba a serle concedido a los colosenses. ¿Vale? ¿Cuáles son las palabras clave? Pues oraciones, concedido, porque sería concedido por las oraciones, saludan y colaboradores, es decir, todos los saludos, la parte mayoritaria de este pasaje, tiene que ver con aquellos que les saludan, que son los colaboradores, ¿no? Así que esas son palabras clave, la oración, la concesión, el saludo y la colaboración de los otros hermanos. ¿Qué significa lo que dice? ¿Cómo podríamos resumir este pasaje en un par de frases o algo así? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué es lo que le quiere decir? Pues Pablo le comunica a Filemón que sus oraciones le serían contestadas y que todos sus colaboradores saludan a la iglesia, ¿vale? Pablo está diciendo, bueno, yo como sé que habéis estado orando, pues voy a ir allá, voy a ser concedido a vosotros y aquí tengo un montón de colaboradores que también quieren saludaros porque os quieren mucho. Así que ahí tenéis todo ese montón de colaboradores. Fijaos que no me gustaría dejar pasar por alto esta oportunidad para hacer referencia a una cosa que hablamos en la primera sesión, en el tema del contexto histórico y el contexto cultural y el contexto de la carta. Hablamos de varias cositas y en una de ellas, yo no sé si os acordáis ya, pero en una de ellas os dije que se ve una relación clara entre la carta a los colosenses y la carta a Filemón. Y que uno de los argumentos más fuertes, quizá el más fuerte para hacer esa relación entre los colosenses y Filemón y decir que Filemón era alguien de Colosas y que estaban relacionados y todo eso, era la cantidad de personajes similares que aparecen en las dos cartas. Y os quiero poner una pequeña tabla. Fijaros, aquí a la izquierda vemos los personajes que aparecen en la carta a los colosenses y en la derecha vemos los personajes que aparecen en la carta a Filemón. En la sección de los saludos, aunque en los colosenses hay algunos más, como Tíquico y un par de personas más, pero hay 5 nombres que se repiten: Aristarco, Marcos, Epafras, Lucas y Demas. Y esos 5 nombres en los saludos se repiten también en Filemón: Aristarco, Marcos, Epafras, Lucas y Demas. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que en el momento en el que Pablo estaba escribiendo Colosenses y Filemón, en ese mismo instante, o mejor dicho, en esas dos situaciones, los mismos personajes estaban con él. Sus colaboradores, los colaboradores que estaban con él eran casi los mismos. Hay un par de ellos más en Colosenses y podéis quizás mirarlo vosotros por vuestra cuenta, pero los colaboradores eran casi los mismos. Entonces, claro, la lógica nos indica que si tú escribes Colosenses y saludas con un montón de gente
y después escribe Filemón y saludas con el mismo número de gente y las mismas personas, ¿qué es lo que eso implica? Eso implica que Colosenses y Filemón no solamente están muy cerca en el tiempo, porque las has escrito juntitas, tus colaboradores siguen estando cerca tuya, sino que probablemente también tengan una misma dirección, que probablemente también estén dirigidas al mismo destinatario, que en este caso sería la iglesia en Colosas. Por eso esto es una argumentación bastante fuerte, y ya os digo que en teología se asume ya completamente, porque estas pruebas son bastante concluyentes, que Colosenses y Filemón están completamente relacionados, ¿vale? No solamente en el tema de los saludos tenemos varias personas que se repiten, sino también en las intervenciones. En los Colosenses le dice, se habla de Onésimo, de que iba a llevar esta carta a través de Onésimo, y también se habla de Arquipo, le dice Pablo a Arquipo, tú al ministerio que el Señor te ha mandado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la carta a Filemón? ¿De quién va la carta de Filemón? Pues va de Onésimo, de la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Y se saluda a Arquipo en el versículo 2 de Filemón. Entonces, claro, con ese, yo creo que sería interesante que leyéramos Colosenses 4:9, que dice así, el versículo 7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, ¿vale? Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Es decir, fijaros el énfasis que está diciendo en Colosas. Yo envío a Tíquico, que es un amado y fiel hermano, y de la misma manera os envío a Filemón, que es un amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, que es de allí, de la iglesia de Colosas, ¿vale? Entonces, todo lo que pasa acá os lo hará saber. Entonces, claro, si está llevando aquí a Tíquico con Onésimo a la iglesia de Colosas y quiere que Filemón se restaure con Onésimo, a través de la carta a Filemón, que también la lleva este Onésimo, entonces lo más lógico y normal es que estas dos cartas estén completamente interrelacionadas y que, bueno, que ya os digo que la carta, pues sabemos que Filemón era un hombre de Colosas y eso nos da parte de información del contexto histórico y todo eso, ¿vale? Quería poneros esta tabla porque a veces pasamos estas cosas por alto, pero son muy interesantes a la hora de poder interpretar todo lo que viene siendo el contexto tanto bíblico como cultural e histórico de lo que estamos estudiando en la palabra. Así que es muy interesante y no me gustaría dejar pasar esta ocasión para que pudiéramos tratar este tema. ¿Qué otras ideas puedo obtener del texto? Ahora ya que he visto una prueba definitiva de que la carta a los Colosenses y la carta a Filemón están relacionadas y que los personajes son muy similares, ¿qué otras ideas puedo obtener? Ya al final tenemos un texto, como recuerdo, en donde Pablo le dice a partir del versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Os saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así que ese es el pasaje, lo he vuelto a leer. ¿Qué otra idea podemos obtener del texto? Pues fijaros, Pablo probablemente estaba preso, porque en el versículo, en Colosenses 4:18, y aquí viene la idea de que Colosas y de la carta a los Colosenses y Filemón están relacionadas y que eso nos puede dar información interesante. En Colosenses 4:18 le dice Pablo, acordaos de mis prisiones. Acordaos de mis prisiones. Entonces, como Colosenses y Filemón están relacionadas y aquí Pablo le está diciendo a Filemón, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Os seré concedido por qué? ¿Dónde estaba Pablo? Pablo, en principio, podría haber ido a Colosas sin ningún problema. Pero claro, lo que se entiende de todo esto es que Pablo estaba en prisión y que sus colaboradores, aunque no estuvieran en prisión con él, exceptuando Epafras, que se dice mi compañero de prisiones, pero Pablo estaba en prisión, los colosenses querían conocer a Pablo porque todavía no había ido Pablo por allí y estaban orando para que Pablo fuera liberado
y pudiera visitarle. Por eso ahí también vemos el lugar que tienen las oraciones. Filemón y la iglesia en Colosas conocía la situación de Pablo, que estaba en una situación muy compleja, que no podía ir a ellos, que no podían conocerlo y que no podían disfrutar de él, que no podían ser enseñados por Pablo. Así que, ¿qué es lo que hace la iglesia? Pues se pone a orar. Espero que por vuestras oraciones seré concedido. Y ahí el espero en el griego no es una palabra que expresa incertidumbre, de bueno, ojalá, vamos a ver. No, no, es un espero que está anclado en la providencia divina. Él sabía que Dios le iba a liberar porque estos hermanos habían estado orando y en el plan de Dios, él sabía que estaba diseñado el que él fuera a Colosas. Así que no es un espero de incertidumbre, sino más bien de certidumbre. Él sabía que iba a ser liberado. Pablo sabía que iba a ser liberado. Fijaros lo importante que son las oraciones en este sentido. Aquí la palabra no dice que Dios tenía un plan y que lo iba a hacer de la manera en la que le diera la gana sin que la gente orara. Aquí lo que está diciendo es que por vuestras oraciones os seré concedido, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Fijaros la conjunción, porque preparan el alojamiento. ¿Por qué? Porque yo voy para allá. ¿Por qué? Porque aunque estoy preso, vuestras oraciones, el Señor las está tomando en cuenta y me va a liberar. Y eso va a generar un cambio. Y nosotros debemos recordar, hermanos, en este punto, el poder que tiene la oración. El poder que tiene la oración, que es importante que nosotros oremos, que es importante que nosotros intercedamos por otros, no solamente hagamos oraciones personales para nosotros y que, uy, Señor, ayúdame con esto y ayúdame con lo otro, sino también intercesión por los demás, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están en una situación difícil, por gente que nos pueda bendecir, por otros hermanos, por otros hermanos. A veces sabemos que somos bastante egoístas en nuestra oración. Señor, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Y no quiero ser equilibrado en esto. Claro que es lícito que oremos por nuestras cosas. De hecho, el Señor nos lo dice. No estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones. Así que el Señor quiere que nosotros le oremos a Él, pidiéndole por nuestras cosas, diciéndole nuestras cosas. Pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Sino que también veamos más allá, veamos la necesidad de otra gente y podamos interceder por esos otros hermanos. Y aquí en este caso vemos el poder que la oración tiene. El apóstol Pablo iba a ser liberado. Pablo le pide a Filemón apoyo y alojamiento durante el tiempo que vaya a Colosas. Eso implica cubrir todos los gastos de Pablo y probablemente de algunos de sus colaboradores cuando fueran a Colosas, principalmente porque lo habían dejado todo por servir al Señor. Quiero dejar ese párrafo ahí, lo he puesto entero para que no se me olvidara, porque había un concepto que quería decir aquí que me parece importante. El apóstol Pablo, ya en el versículo 8, le dice, tengo mucha libertad para mandarte como conviene. Y aquí el apóstol Pablo le dice, Filemón, ve y prepárame alojamiento. Pues yo voy a salir de la cárcel, el Señor me va a dar a vosotros y yo quiero que tú me prepares alojamiento. Ahora, tenemos que tener un poco en cuenta el contexto en el cual Pablo estaba hablando esto. Pablo había dejado todo por servir al Señor, había dejado su trabajo, había dejado su fama, había como uno de los eruditos, como alguien incluso con peso legal en el pueblo de Israel. Y aunque Pablo sabía hacer tiendas, y sí, está bien, pero Pablo esperaba, como hemos visto en alguna ocasión ya, Pablo esperaba que otros hermanos pudieran cubrir sus necesidades físicas. No porque Pablo fuera un mantenido, no porque Pablo fuera alguien que quisiera enriquecerse, ya creo que con la serie que estamos teniendo de Primera Tesalonicenses eso queda claro, sino porque es algo obvio, es decir, mira, lo he dejado todo por vosotros, yo llevo mis cosas conmigo, son las cosas que llevo pues en la mano. ¿Qué llevaría Pablo en sus viajes? Pues su ropa, una maleta, pocas cosas, no podía llevar muchas cosas. Entonces, claro, cuando llega a Colosas, él se encuentra quizá con pocos recursos económicos y con poca solvencia. Entonces, Filemón tiene la responsabilidad de ofrecerle sustento y alojamiento a Pablo en este sentido. Así que me parece genial que el apóstol Pablo le diga, mira, yo tengo esta necesidad y cuando vaya allí voy a necesitar que me la cubras. No estamos hablando solamente de, uy, te dejo la casa, ¿no? Sino también
la comida, el agua y todo lo que eso conllevara. Incluso de sentido Filemón, siendo un poco más rico, pues quizá probablemente le podría haber ofertado a Pablo más ayuda. Así que es bueno que el apóstol Pablo en ese sentido le pidiera ayuda a Filemón, porque Filemón conocía la situación de Pablo, ¿no? Filemón conocía la situación de Pablo. No era alguien que no quería trabajar y que estaba haciendo el vago y que Filemón se tenía que sentir obligado por culpa a, digamos, a darle algo, sino que era alguien que estaba predicando el evangelio, que lo había dejado todo por el Señor y quería ir a bendecir a la iglesia en Colosas y entonces, bueno, pues simplemente le pide a Filemón que cubra su estancia allí. Y probablemente, ya os digo, no solamente la suya, sino la de algunos de sus colaboradores, si es que le iban a acompañar. Fijaros, muy interesante también, no sé, cuando estaba leyendo esto digo, ay Señor, qué saco de los saludos, ¿no? Porque a veces no sacamos nada. Pero me gustaría leer el párrafo este. Había muchos otros que estaban apoyando a Pablo y colaborando con él, y otros yendo a las prisiones con él. Pablo nunca fue un individualista ni un llanero solitario. Hizo la obra de Dios junto a sus hermanos. Y nosotros a veces, no sé hasta qué punto entendemos esto. La obra del Señor es la obra del Señor. El que se lleva la gloria en la obra del Señor es el Señor. Y nosotros a veces queremos ser individualistas, nosotros a veces queremos como generar nuestro propio ministerio, nuestras propias iniciativas, nuestro propio reino. Yo últimamente, en algunas ocasiones he leído algunas cosas, tendencias que han tenido varios pastores, ¿no? Algunos libros hablando sobre tendencias y problemas que pueden llegar a tener los pastores. Y una de las cosas que dice es que a veces los pastores pueden llegar a querer digamos, ejercer como su reino y su dominio dentro de su iglesia, ¿no? Y que él sea la estrella y que todo esté a su servicio para que él pueda alcanzar fama y para que el pastor pueda ser visto como alguien superior, como alguien que tiene que recibir, no gloria, porque obviamente nadie va a decir eso, pero sí reconocimiento, ¿no? Y ahí entramos, claro, en un terreno pantanoso. Y yo creo que yo, por lo menos, ya os digo, en mi posición de pastor, puedo aprender mucho de Pablo, sabiendo que el apóstol Pablo no estaba en ningún momento intentando obtener fama de los hermanos, ni intentando hacer las cosas por sí mismo, porque quería que los demás lo vieran, y además que lo vieran solo, como diciendo, wow, qué hombre, qué alguien tan increíble, qué hombre de Dios que puede llevarlo él solo para adelante. No. Él no fue un individualista ni un llanero solitario. Él pidió ayuda. Él sabía lo bueno que era tener gente a su alrededor, colaborar con los hermanos, sabiendo que al final que se lleva la gloria es el Señor, ¿no? Y somos un cuerpo, somos una iglesia donde cada uno tiene su función y hay funciones que son más visibles y funciones que son menos visibles, pero todos somos importantes y todos trabajamos para un mismo fin, que es glorificar al Señor con lo que tenemos. Y cada uno pone sus talentos y entonces todo avanza de una buena manera. A mí me ayuda a pensar en la humildad, la verdad. Me ayuda a pensar en la humildad. Un tío como Pablo, que tenía tanto, entre comillas, caché evangélico, podríamos decir, sobre todo en todas aquellas iglesias, que él había formado un montón de iglesias, con sus prisiones, con todo lo que había sufrido. Pero él, no sé, aunque ejerce su función de apóstol, aunque él no dice, no se menosprecia a sí mismo, pero él reconoce que él necesita a otra gente a su alrededor, que él está con otra gente porque le viene bien, le viene muy bien. Y la carta termina parecido a como comienza, deseándole que la gracia de Dios se haga evidente y manifiesta en sus vidas mientras que siguen al Señor fielmente. Y claro que la carta comienza en el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el versículo 25 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Es decir, y cuando Pablo, el apóstol Pablo está diciendo esto, no lo está diciendo como nosotros que decimos, bueno, que el Señor te bendiga. Bueno, vale, sí, oraré por ti, tal y cual. No, él lo está diciendo, pero de verdad. Él está expresando un deseo profundo de que la gracia de Dios se haga manifiesta en la vida de esas personas, porque sabe que sin la gracia de Dios es que no podemos sobrevivir, es que no podemos tirar para adelante. Así que él dice, por favor, oro que el Señor os muestre su gracia, que eso se manifieste en vuestras vidas y que eso pueda ser de impacto para todo lo que estáis haciendo y todos los que están a vuestro alrededor. Que sea con vuestro espíritu, que sea en la parte más profunda de vosotros, que os impacte hasta que pueda moldearos, cambiaros y hasta que pueda inundar todo vuestro ser.
Esa es la idea cuando dice que sea con vuestro espíritu, que llegue hasta lo profundo de vuestro ser y que se expanda a todo vuestro ser. Y me parece genial cómo el apóstol Pablo nos, a través de estos saludos y de esta despedida, recalca una y otra vez la gracia y la paz del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, porque Él sabe que sin la gracia del Señor es que no podemos subsistir. ¿Y cuáles son algunas aplicaciones que podemos sacar de esto? Pues fijaos, algunas son obvias y ya hemos hablado de eso. La oración tiene poder y debemos ejercer ese derecho y obligación. El Señor va a actuar a través de nuestra oración. El Señor va a hacer cosas a través de nuestra oración de la misma manera que lo hizo cuando los colosenses oraron para que sacaran a Pablo de la cárcel. Así que, hermanos, oremos. Recordemos lo que dice Santiago 4:3, que si no oramos, que no tenemos porque no pedimos. No tenemos porque no pedimos, que en muchas ocasiones no tenemos porque no pedimos. Así que pidamos, oremos, ejerzamos ese derecho, ese privilegio y esa obligación, que también es una obligación que tiene el creyente. Ejerzamos la oración, dediquémosle tiempo a la oración, dediquémosle tiempo a la intercesión. Es importante y puede cambiar el curso de muchas cosas, de muchísimas cosas, de una congregación, de una familia, de un matrimonio, de un país, hermanos, de un país. La oración puede cambiar el rumbo de un país. Y ahora que estamos en esta situación política tan extrema, en situación económica, en situación sanitaria tan difícil, es importante que oremos por nuestro país. Es importante que oremos por nuestro país y confiando en que la oración tiene poder, porque no es la oración lo que tiene poder, es el Dios al que oramos lo que tiene poder. Y Él es todopoderoso. Dios quiere que suplamos las necesidades materiales de otros, especialmente de aquellos que trabajan en la obra. De manera que, de la misma manera que Filemón suplió las necesidades de Pablo cuando él fue a Colosas, de la misma manera Él quiere que nosotros seamos sensibles a las necesidades materiales de otras personas, especialmente de aquellos que lo han dejado todo y que dicen, mira, que yo podría tener esto, podría tener recursos, podría tener todo bien, podría tener mi casa, podría tener mis cosas, pero lo he dejado todo por el Señor, así que, bueno, pues os pido ayuda, ¿no? Eso es importante. Por eso es bueno también que los misioneros pues vayan por diferentes iglesias, a diferentes hermanos, animándoles a que les apoyen económicamente para que ellos que han dejado todo, pues puedan hacer la obra que el Señor les ha mandado hacer y nosotros podamos ser colaboradores en ese sentido. La dependencia de la gracia de Dios es esencial para nuestra vida cristiana, que seamos dependientes de la gracia de Dios, que no en vano el apóstol Pablo lo dice al principio de la carta y al final de la carta. Él sabe que la gracia de Dios es esencial para nuestra vida como creyentes. Así que dependamos de la gracia del Señor. Confiemos en que el Señor tiene gracia con nosotros y que está haciendo cosas en nuestra situación que nosotros a veces no vemos. Y lo digo, me río porque en estos últimos días, en algunas situaciones, yo he dicho, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Qué hago con lo otro? Varias situaciones puntuales y complejas. Y el Señor me ha sorprendido de una manera que parecía que Él lo tenía todo planeado. Yo simplemente seguí un camino, el camino que más bíblico me parecía, más sabio y más coherente me parecía, y el Señor lo tenía todo planeado, increíble. Y lo hace todo para bien. Así que recordad, hermanos, un resumen, una carta enfocada en la reconciliación, enfocada en un Filemón que era un hombre de una iglesia, uno de los principales de la iglesia, un hombre con fe, con amor y que era alguien maduro en el Señor, y Pablo le manda a perdonar a esta persona. Y le dice, te lo mando porque soy apóstol, tengo autoridad para hacerlo, pero es que quiero que te reconcilies con él. Y si él te ha hecho algún daño, yo lo pago, porque tú te debes también a mí mismo. Así que recíbelo como esclavo, recíbelo como más que esclavo, como un hermano amado. Recíbelo como un hermano amado. Hermanos, una historia de reconciliación, una historia de restauración, una historia en la cual aquí se ve la vida cristiana de verdad. Aquí se pone la vida cristiana en práctica de verdad. Aquí se ve que el Señor no quiere que simplemente nos quedemos con teorías, con temas doctrinales en la cabeza y con discusiones,
sino que Dios quiere ver cambio y transformación en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. Ese es el objetivo de una carta. Fijar, una carta tan pequeña, pero tened en cuenta, es una carta dedicada exclusivamente a la restauración de una relación rota. Y eso es clave. Y recordad que una carta pequeña, pero una carta inspirada por el Espíritu Santo. Y esta carta es parte del mensaje general que Dios quiere que la iglesia tenga hoy en día, porque está en su palabra. Así que no lo tomemos a la ligera. Una carta entera para restaurar relaciones. Eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Así que no quiero dejar pasar esta oportunidad. ¿Qué va a cambiar en mi vida de manera práctica? ¿Qué va a cambiar en mi vida de manera práctica? Yo os animo a que, bueno, pongáis todas vuestras ideas y las cosas que habéis aprendido de la carta de Filemón en estos estudios, lo escribáis en un papel y le pidáis al Señor sabiduría para decir, Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué quieres que yo cambie y que yo haga en mi vida de manera diferente a través de todo esto que he aprendido? Y escríbelo en un papel, puede ser una cosa, puede ser dos cosas, puede ser restaurar una relación, puede ser bendecir a otro hermano de una manera más profunda, involucrarse en la iglesia de una manera más potente, no lo sé. Pero hermano, no piense que la epístola de Filemón se ha terminado. Hemos terminado la serie de Filemón, pero la práctica de la epístola de Filemón debería darse en nuestras vidas, debería ser el comienzo para nosotros de una nueva historia de reconciliación si es que tenemos problemas o situaciones difíciles con las personas a nuestro alrededor. Así que, hermanos, por favor, no olvidemos esto. Yo espero y he orado para que esto se transforme en la práctica, en nuestra práctica diaria, en nuestra vida cristiana. Que haya una transformación genuina y que sea el comienzo, como hemos dicho, sea el comienzo de algo nuevo que el Señor quiere hacer en nosotros y de una restauración que quizá, hermano, quizás la restauración que llevamos esperando tantos años. Pues esta carta nos lo muestra y el Señor nos lo manda. Así que el Señor os bendiga y espero y sé que esta serie ha sido de bendición. Ya os iré comentando posteriormente las diferentes series que iremos teniendo, pero os pido por favor que consideréis este aspecto, que algo en vuestra vida práctica, en mi vida práctica, cambie después de todo este estudio que hemos tenido. Que el Señor os bendiga.